pero partamos con el caso de Ronald Ojeda y las novedades sobre este. ¿Ya? Hace unos días, creo que fue el viernes o el sábado, el medio Exante publicó un artículo en donde se señalaba que uno de los sospechosos de matar al teniente Ojeda, que es Michael Villegas, sacó permiso de trabajo en Chile un mes después del crimen. ¿Ya? Y bueno, después de esta noticia que publicó Exante, el Servicio Nacional de Migraciones, a través de Eduardo Taller, su director actual, emitió un comunicado señalando que eso no era cierto, etcétera, con todas sus razones, y después Exante volvió a replicar a Eduardo Taller. A ver, Álvaro, antes de ver las cuestiones más políticas, las responsabilidades político-gubernamentales, de entrar en todo el tema de Monsalve y sus convenios con Venezuela, etcétera, cuéntanos un poco de qué trata todo esto. ¿Qué pasó con el Servicio de Migraciones y con este permiso que se le había otorgado a Michael Villegas, etcétera? ¿Quién tiene razón? ¿Cuál es la versión aparentemente más correcta? Cuéntanos un poco tu opinión sobre esto. Claro, en general lo que ha aparecido es lo que apareció en Exante, salió la noticia inicial y después subieron los documentos. O sea, es difícil discutir contra eso. Y después una declaración del director de Migraciones en la tercera. Eso es prácticamente todo lo que hay. Lo que ocurrió fue lo siguiente, hagamos una breve cronología. Este solicitante, Michael Villegas, pidió su solicitud de residencia definitiva a fines del 2023. Había tenido una visa por un proceso de regularización que se la dieron el 2022. Lo que dice el gobierno es que no tenía antecedentes penales, puede ser. Pero hace su solicitud en octubre y después la pregunta es ¿cuándo se le ingresa a trámite? Y ahí hay dos documentos que están en la página de Exante. Hay un documento de enero, que es cuando el Servicio de Migraciones dice que se le ingresó a trámite. El tema es que ese documento, y lo invito a que lo hagan, si ustedes revisan el código QR o el código validador que tiene ese documento, no, aparece sin información, dice que ese documento no existe. O sea, es difícil buscarlo. En cambio, el documento que subió Exante, el documento de marzo, sí aparece. Sí está el código validador, sí está el código abajo, sí está la información. O sea, tenemos la certeza que es un código válido, un sistema, ojo, que es del mismo Servicio de Migraciones. ¿Y qué significa esta disparidad o esta diferencia? La gran duda es, ¿cuándo se le dio una autorización a Michael Villegas para trabajar en Chile? ¿Se le dio en enero, o sea, un mes antes del asesinato de Ojeda, o el 26 de marzo después? Lo que dijo el director de Migraciones en la tercera es que él la había obtenido en enero y en marzo como que la volvió a sacar. Suena medio raro, pero puede ser. Pero acá hay un tema bien de fondo. ¿Por qué cuando se genera el alerta Interpol no lo rechazan al tiro? ¿Por qué esperan 20 días? Él dice, no, es que ocupé una estrategia viendo que no pagara para sacar la resolución, que es un poco lo que entregan. Pero finalmente yo creo que hay una desprolijidad en el proceso con respecto a la seguridad, uno, de nuestra frontera, dos, de quienes se regularizan acá en Chile. Y principalmente esto es preocupante porque ahora tenemos un proceso donde hay 182.000 extranjeros con registro biométrico, donde el Ejecutivo está diciendo que les quiere dar visa a todos los que no tengan antecedentes penales. Oye, pero Álvaro, perdón, antes de entrar en el panoramiento, quiero hacerte una pregunta para ir yo también entendiendo. ¿Hay una discrepancia o hay duda de si es que el documento en donde constaba el permiso de otorgado en enero o en marzo, y esto es relevante porque el crimen de Ronald Ojeda es en febrero, ¿cierto? O sea, es en el mes entre medio, entre este documento o este documento. O sea, podría haber pasado que el Servicio de Migraciones le mantuvo el permiso o le otorgó un permiso en marzo, aún existiendo una orden de captura en contra de esta persona, de este presunto responsable, ya porque el crimen pasó en febrero, ¿cierto? Es el panorama, ¿no? El Servicio de Migraciones reconoce que el documento del 26 de marzo es válido, y es cierto. Ellos dicen, oye, pero después lo solucionamos, le dimos la expulsión, o sea, la orden de abandono y todo, cosa que está perfecto, me parece bien que lo hayan hecho. Y la estrategia que ocuparon con el tema de la multa es curiosa, pero también está dentro del marco de opciones. Mi duda es, ¿por qué omitieron que existía ese documento de marzo? Yo creo que esa es un poco la preocupación. Porque uno puede ver la legalidad de enero o no, pero el documento de marzo era cierto. Entonces hay que ver cómo mejoramos nuestros controles para que personas con alerta Interpol puedan sacar un documento 20 días después de haber cometido una alerta, un mes después de haber cometido un secuestro y asesinato, que diga que uno puede entrar y salir de Chile, que diga que pueda trabajar. Yo creo que ahí está la preocupación. ¿Cuál es la medida de control? Me alegra que lo hayan resuelto, que lo hayan rechazado, que finalmente hayan capturado a Michael Villegas. Ojalá cumpla una condena acá en Chile. Pero tengo dudas sobre cómo se hacen los procesos de seguimiento a futuro, porque el gobierno insiste en seguir regularizando extranjeros,
o también, no sé, pues el fin de semana creo que murieron 14 personas. Entonces, y hay varios extranjeros, por ejemplo, el que mató al médico en La Serena. ¿Cómo nos aseguramos que efectivamente estas personas cumplan su condena, sean expulsadas, cumplan su condena en el país de origen y no sigamos generando estos documentos que le otorgan cierta, digamos, inmunidad o les facilita su movilidad, que son muchas veces los que también se ocupan en la corte para evitar expulsiones u otras condiciones? De hecho, Sí. salió hace 1 o 2 días que el fiscal nacional de Venezuela ocupa esto de forma muy desvergonzada, porque claramente tiene una responsabilidad gigante, pero ocupa parte de esto. Entonces hay que tratar de evitar estos errores. Sí, te voy a preguntar al tiro sobre lo que declaró el fiscal nacional de Venezuela, el fiscal general de Venezuela, creo que fue ayer, por Twitter. Sí. Álvaro, tú dijiste que cuando uno ingresaba al documento de enero, ya que el documento en el que se ampara el Servicio Nacional de Migraciones, había algo o sea, tiraba como una ruta, como que llegabas a una página web en que no había nada, como que el validador, ¿qué pasó ahí? ¿Puede haber falsificación de documentos en el servicio o...? O sea, el sistema antes, cuando se creó hace algunos años, siempre un validador, un código QR tenía una validación. Entonces la duda es, ¿qué pasó? ¿Por qué no tiene validación ese documento de enero? Lo que es bastante raro. Porque el de marzo sí tiene la validación y uno puede leer el detalle. O sea, yo cuando leí la noticia de Exante, hice el mismo ejercicio que hicieron ellos. Revisé el código QR, revisé el código validador, el de marzo pasaba perfecto y el de enero no. O sea, ahí yo creo que hay que ver cómo está funcionando el sistema. Yo creo que sería bueno, o Contraloría, alguna institución que revisara la validez de este documento, qué está fallando, porque además en general hemos visto que esto no ha sido primera vez. O sea, efectivamente el Servicio de Migraciones ha tenido varios problemas, varias cosas del estilo. Y nadie se hace responsable. O sea, el subsecretario, nada, la ministra no dice nada, está todo perfecto. Ahora solo están preocupando de quitarle el derecho a voto a los migrantes que hacen las cosas bien, que están regulares, pero a los migrantes irregulares todos los beneficios. Y yo creo que eso también es un error importante. Yo creo que se debería generar más preocupación por cómo está funcionando esto. Sí, no, y te lo preguntaba porque el público quizás ya sabe, pero no todo. Álvaro fue director del servicio, o sea, estuvo en la posición en la que está hoy día Eduardo Taller, entonces entiende sobre estas cuestiones que son quizás más técnicas o el tema de la validación. Y voy a una pregunta también relacionada. Eduardo Taller, en su comunicado, que va a conocer a través de La Tercera, creo también en sus redes sociales, hace referencia a esta resolución exenta en la que se le deniega la residencia definitiva, ¿cierto? Sí. Y en ella no habla en esa resolución no se habla de la idea de que pesa una orden de captura internacional en su contra. O sea, no hay una negación. ¿Por qué no se hace referencia a eso? ¿Por qué no se dice eso? Al final lo que él dice en La Tercera es que ocupó como el no pago de la residencia definitiva para rechazar con abandono. Pero personalmente, si a mí me hubiera tocado el caso, yo el día que sale el alerta Interpol, el día que sale el rechazo. O sea, yo no hubiera esperado 20 días u otro. Claro. Es una estrategia administrativa judicial. No sé si ellos ya sabían si Michael Villegas estaba en Chile o no. Yo creo que eso también puede influir. Pero yo creo que, y ahí hay un tema, la falta de sentido de urgencia, y esto es más del Ministerio del Interior, la falta de sentido de urgencia con respecto a los delitos o a la situación que vimos en Chile es preocupante. Me acuerdo cuando llegó la ministra Siches, que dijo, no, nosotros yo con maternidad voy a trabajar así de lunes a viernes de 9 a 5. Y después a las 2 semanas estaba acusando que había unos planes para esconder aviones con expulsados, lo que era falso. Entonces, así llegaban. Y en general uno ve, no sé, el subsecretario de Prevención del Delito, que no está nunca, siempre llega a comentar el delito, pero no sé, pues ahora con la crisis de homicidios que hubo este fin de semana no dicen nada. Entonces, yo siento que en general no hay un sentido de urgencia para hacer las cosas. Pensando que, por ejemplo, en marzo, el 6 fue un miércoles. O sea, el miércoles se alerta de Interpol. No es que haya salido un viernes u otro, porque último los cuestionarios por fin de semana. O sea, ya un día, 2 días, pero 20 días, yo creo que es mucho para efectivamente un secuestrador y homicida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el Interior no ha hecho el tema? Y también yo creo que hay un rol bien relevante, y más que Taller, tiene que ver con la figura de Manuel Monsalve. Manuel Monsalve, con su asesor en materias de seguridad y migraciones, que era el comunista Lago, que finalmente fue vinculado,
que fue en Álvaro, enero a Álvaro, Venezuela. perdón, te pregunto al tiro sobre Monsalve. Quiero cerrar el tema más técnico y pasamos al tiro al tema más político, a lo de Monsalve. Solo para cerrar. ¿Qué tan fácil es obtener el permiso de trabajo en Chile? O sea, ¿es normal que se utilice para otros fines, que se instrumentalice? Como pasó acá, parece. A ver, bueno, ha ido cambiando harto el tiempo. Con el cambio de ley es más difícil, pero en general tú obtienes, hay tres formas de obtener un permiso de trabajo. Si tú entras con permanencia transitoria como turista, tú tienes que enviar un documento donde se presenten un contrato firmado, el pasaporte, otras condiciones, y te pueden dar uno temporal que dura 2 o 3 meses, pero está asociado a un empleador. En el caso de que tú solicites una visa, depende de la nacionalidad, una vez que tu visa, se otorga tu visa, tienes permiso de trabajo. Pero en el caso de la residencia definitiva, cambiaron el sistema. Cuando yo hago la solicitud, alguien la revisa e ingresa a la solicitud a trámite. Y cuando se ingresa a trámite, automáticamente te entregan una autorización de trabajo. La pregunta es, ¿por qué un mes después del asesinato, o por qué 20 días después de la alerta Interpol, seguía estando válida esa autorización de trabajo? Y esa es la gran pregunta. Y eso es lo que omitieron un poco en los comunicados u otros, y eso es lo que yo creo que nadie se va a hacer cargo, ¿no? Imagino que esta orden de Interpol es mérito suficiente para dejar sin efecto el permiso que se le había otorgado antes, ¿cierto? La ley es clara. O sea, de hecho creo que el punto 1 de las causales para rechazar una visa o retirar un permiso, que ese está en la lista Interpol. Entonces, es la 1. Ellos ocuparon la lógica del pago de multa, ok, pero esa lógica se demora 20 días. ¿Por qué no lo hicieron el día 1? Yo creo que falta mucha proactividad. Yo creo que hay mucha indolencia en materia migratoria. Por eso nos expulsan, por eso tenemos 45 o 50 mil ingresos clandestinos todos los años, por eso su única solución son los perdonazos, porque finalmente no hay una buena capacidad de gestión para resolver estos temas. ¿Sabemos dónde estaba Michael Villegas en el momento en que se otorgó el permiso? Ya había, o sea, no el de enero, el de marzo, ya había escapado seguramente después del, o sea, que fue el autor del crimen, ya había escapado, ¿estaba en Chile o...? Esto es solo prensa. ¿Ya? Bueno, en general todos los procesos ha sido de prensa, que ha sido bien interesante el seguimiento que le han hecho a estos casos, pero según lo que dice la prensa, él ya estaba fuera de Chile. Entonces, haber tenido esta permanencia transitoria, ante el alerta Interpol, le facilitaba la salida del movimiento. Claro, claro. Ya, oye, vamos ahora sí a lo de Monsalve, que es como lo que puede sonar un poco más, ya más allá de la cuestión migratoria, de diseño, etcétera, que suena un poco más escalofriante, pero es como, es raro, igual, ¿no? Pueden haber coincidencias raras, puede ser a veces incompetencia, uno no sabe, pero Monsalve viaja en enero a Venezuela, ¿cierto? Sí, es muy raro. En enero Y va a habla, Venezuela. y habla de un acuerdo de colaboración con Venezuela, en febrero pasa el crimen de Ojeda, y así, todo lo que conocemos. ¿Qué fue hacer Monsalve a Venezuela? O sea, primero, ¿por qué va el subsecretario del Interior a otro país a generar ciertos acuerdos? Eso yo lo encuentro muy extraño. ¿No es normal que viajen? No, siempre viajan los de relaciones exteriores. O sea, yo al menos no tengo recuerdo que ni el gobierno anterior, ni el subsecretario Villa, ni el subsecretario Gali hicieron un viaje al exterior. O sea, ambos estuvieron viendo cosas muy internas, porque el subsecretario del Interior al final es el que se encarga del funcionamiento interno. Entonces, es muy raro que efectivamente haya ido el subsecretario. Pero ok, viaja el subsecretario, llega a un acuerdo, y ahí también a la vuelta hubo discusión. ¿Se firmó el acuerdo o no? ¿Está en vigencia o no? Se mete también Juan Andrés Lagos, que cuando es desvinculado a la subsecretaría del Interior, él decía que estaba a cargo de casi de todo, ¿no? Que estaba a cargo de temas de migración, seguridad, narcotráfico, o sea, el estilo. Pero en su minuto, la subsecretaría del Interior había dicho que no tenía acceso a la información. Entonces, hay un traspaso de información o hay un movimiento de información que es medio extraño. Yo ahí creo, o sea, yo soy siempre de la lógica que es más mala voluntad, mala gestión, más que maldad. Así que yo en general no creo que haya habido mala intención, pero sí efectivamente hay responsabilidad y hay responsabilidades políticas. Y Monsalve nunca asumió las responsabilidades de que tengamos el máximo homicidio, que el número de extranjeros presos prácticamente se ha triplicado hasta el 2022, que las expulsiones estén en el mínimo, que los ingresos clandestinos están altísimos, y llegan al final y salen sus parlamentarios y salen sus partidos de gobierno diciendo nuestras ideas son las más nobles, nosotros gobernamos mejor y otro, y en los datos no es así, en los datos están a cagar.
Y en general, ¿quién se va a hacer cargo? Y es conocido también que el subsecretario Monsalve está preparando una campaña senatorial basada en la lógica del tema de seguridad. ¿En O sea, dónde? acá ¿Usted es muy sabe? extraño el tema. ¿Qué cosa? ¿Dónde es la campaña de Monsalve? ¿Eso es cierto? O sea, está muy hablado, por supuesto, la decisión final va a ser de él. Él tiene un par de meses antes de la renuncia, pero está pensando competir en la senatorial por la Araucanía. Ya. Eso es lo que ha trascendido. Entonces, ahí yo creo que va a haber un tema. Quizá puede que sea un buen senador, ha sido de los más dialogantes un poco del gobierno, pero su gestión en temas de seguridad y en tema migratorio ha sido catastrófico. Mm. Y tienen pendiente todavía el asesinato de los 3 carabineros en la región, po, ¿o No, no? y al final, y las volteretas y el apoyo, y a mí lo que más me molesta es cómo le bajan el perfil a las cosas. De hecho, hay una Mm. declaración de Monsalve que dice como que, oye, no le subamos el perfil al Tren de Aragua, hacía como un poco lo mismo. O sea, Sí. la cantidad de homicidios y cosas como entran y salen es brutal. Y Mm. que el subsecretario de Interior diga, no, si da lo mismo un poco el Tren de Aragua, yo creo que es un error estratégico. Y ahí, bueno, pensando que él también votó en contra de la reconducción, dificultó las expulsiones, fue al Tribunal Constitucional. O sea, él fue muy pro migración descontrolada y ahora dice que da lo mismo, o que no hay ningún problema. Yo creo que al final esta política del avestruz es muy dañina para el país. Sí. Oye, antes de cerrar este bloque, Álvaro, ayer el fiscal general de Venezuela, o sea, es como el equivalente al fiscal nacional Ángel Valencia acá en Chile, interpela muy duro a la autoridad chilena. Le enrostra que en el fondo no tienen cómo explicar que contando con la condición de asilado, decía él, de asilado político en su país, Ronald Ojeda podía entrar y salir para ejecutar acciones conspirativas contra Venezuela. Mm. También señalaba lo insólito, que era que Michael Villegas tuviera permiso de trabajo, hablaba de que la investigación chilena había sido de una pésima calidad procesal, etcétera. ¿Tú conoces a este fiscal? ¿Sabes de qué se trata? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué te parecen las declaraciones del fiscal? A ver, yo siempre he encontrado el fiscal, especialmente, recuerda que estamos a 2 semanas de elección en Venezuela, han Mm. sido tremendamente burlescas con Chile. Yo encuentro que la respuesta protocolar a Chile con Venezuela ha sido demasiado sutil. O sea, el tipo no ha tratado de todas las cosas, porque al final, que hay un problema en los plazos, igual fueron 20 días, y yo dudo que en general el fiscal tenga la capacidad de solucionar un tema así en 20 días. Uno podrá tener diferencias internas, pero yo creo que al final el fiscal ha agarrado un vuelo y él es muy provocador. Yo creo que lo que ahora está buscando es provocar. Y en general, yo creo que no, a 2 semanas de la elección, no sé si sea lo mejor generar un conflicto a este nivel con Venezuela, pero la relación con Venezuela está muy rara, muy tensa, y no se esperaba, porque el principal partido del gobierno actual, el Partido Comunista, que tiene una alianza muy cercana con el gobierno de Venezuela. O sea, el mismo, ya lo hablamos anteriormente, Juan Andrés Lago, asesor del Ministerio del Interior, que según él está encargado de todos estos temas, él constantemente está viajando a estar con Maduro, diputado Boris Barrera también, u otros. O sea, hay una muy buena relación con Venezuela por parte de un partido importante de gobierno y que constantemente estén insultando al presidente, a las instituciones, yo creo que no corresponde. Yo creo que él está equivocado y debería ver cómo puede ayudar a que efectivamente se haga justicia en este caso, porque la colaboración con Venezuela ha sido muy, muy baja. Lo Mm. que sí creo es que el gobierno también debería ser más proactivo y no decir, oye, ¿sabes que si es difícil trabajar con Venezuela, no hacemos nada? Bueno, busca soluciones intermedias. Por ejemplo, las expulsiones. Lleva aviones de Chile a Colombia y en Colombia cruzan en búho en Venezuela por tierra. Es mucho más fácil cruzar por tierra que cruzar por avión, por el tema de los permisos. O incluso por Brasil. Y el gobierno del presidente Boric tiene buena relación con Petro, con Lula. Entonces, si no se puede, uno puede buscar otras razones. Y yo creo que ahí el gobierno es extremadamente pasivo y uno ve la diferencia de las relaciones con Venezuela como con Argentina, cuando el tono, el trato, la urgencia es completamente distinto. Yo creo que ahí tiene que ver que al gobierno le incomoda mucho tomar decisiones más duras con Venezuela para hacer respetar la posición nacional. Sí. Oye, para ir cerrando este tema de Ronald Ojeda y el permiso del servicio, eh,
súper directo, ¿qué acciones debería tomar la oposición en este caso con respecto a la lista migratoria del caso Ronald Ojeda? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían citar a las comisiones respectivas, al subsecretario del Interior o al director de servicio? ¿Qué se hace acá? No, yo creo que habría que ver a nivel Contraloría qué pasa en los documentos. O sea, hay un documento de marzo y enero y resolver ese tema. Creo que también qué vamos a hacer con los extranjeros. Uno, con todos los extranjeros clandestinos que están en Chile. Dos, con los que siguen llegando. Y estos dos temas, esto es responsabilidad de la ministra del Interior y del subsecretario del Interior. Ellos son responsables finales, entendiendo que el servicio es un instrumento técnico. Pueden haber responsabilidades, pero sigue siendo un jefe de servicio. Pero la responsabilidad política y la responsabilidad de quien supervisa el servicio de migraciones es la ministra del Interior, es el subsecretario del Interior. En general, hay problemas con la ley de comisiones, están tramitando otras leyes, otras condiciones, sacaron ahora de que los extranjeros no quieren que voten, pero los regulares. Pero en general los extranjeros clandestinos o incluso a estos que cometen delito, al final les facilitan acceso a FONASA, acceso a la JUNJI, pueden generar ciertas medidas adicionales. Entonces yo creo que acá hay un problema de cómo ha priorizado el gobierno hacerse cargo de los temas migrantes, qué es lo que está generando tanta tensión. Sí, al final, ¿por qué un extranjero, o sea, tiene privilegios, puede elegir si votar o no? Tiene privilegios porque tiene prioridad uno en el acceso a jardines infantiles, los irregulares con respecto a los hijos de nacionales, a los hijos de madres adolescentes chilenas. Entonces, yo creo que hay un problema bien de fondo y que el gobierno pareciera no importarle o no hacerse cargo.